Chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Hoy día vamos a revisar la parte de cardiología. Vamos a comenzar con el tema de shock. Recuerden, el estado de shock en un paciente es un estado de hipoperfusión tisular, ¿no es cierto? El tejido, la célula, recibe menos flujo sanguíneo, ello condiciona una hipoxia y va a generar un metabolismo anaeróbico. Por eso el producto, cuando hay hipoperfusión, recuerden, es el lactato, ¿no? Es el representante del metabolismo anaeróbico, y al final se produce falla de órgano, que al final es la causa de muerte del paciente, ¿no? La falla multiorgánica. Cuando nos hablen de los tipos de shock, tenemos estos 4 tipos de shock desde el punto de vista fisiopatológico. El más frecuente en el adulto es el distributivo, ese es el más frecuente en el adulto. En cambio, si te preguntan en pediatría, en el niño, ¿cuál es el tipo de shock más frecuente? El hipovolémico, ¿ya? En el niño es el hipovolémico, en el adulto es el distributivo. Y el distributivo, ¿por qué se produce? Porque los vasos distribuyen mal el flujo. Recuerden que en el distributivo hay una vasodilatación. Por eso la alteración primaria es esta: la caída de la resistencia vascular. La resistencia vascular cae, y en compensación, ¿quién aumenta? ¿Cuál es la respuesta compensatoria? Aumento del gasto. Por eso en el shock distributivo van a escuchar el término piel caliente, porque el gasto aumenta, ¿ya? Recuerden esta fórmula, ¿no? Presión arterial es igual gasto por resistencia. Entonces, si la resistencia cae, el gasto aumenta para mantener constante la presión. Y al revés, si la resistencia aumenta, el gasto cae para mantener constante. O sea, son inversamente proporcionales, ¿no? Inversamente proporcionales. Por eso acá cae la resistencia. ¿Por qué? Porque el mecanismo primario es una vasodilatación generalizada, cae la resistencia y el gasto aumenta. No hay congestión. La presión capilar pulmonar, que evalúa la congestión de los pulmones, y la presión venosa central, que evalúa la congestión sistémica, están normales, ¿no? No hay congestión. En el hipovolémico, ¿cuál es la alteración primaria? Esto, caída del gasto. Como no hay volumen, cae el gasto. ¿Y quién es la respuesta compensatoria? La vasoconstricción. Y la vasoconstricción, que va a generar aumento de la resistencia. Aumento de la resistencia, el mecanismo compensatorio. Cuando el gasto está bajo, recuerden, hay piel fría, gasto bajo. Y no hay congestión porque no hay volumen, ¿no? Entonces acá no hay congestión ni pulmonar ni sistémica. El cardiogénico, también su alteración primaria es caída del gasto, pero el mecanismo compensatorio es el aumento de la resistencia. ¿Y qué le hace diferente al shock cardiogénico? Que va a haber congestión pulmonar. Miren cómo está aumentado la presión capilar pulmonar, y también hay congestión sistémica porque aumenta la presión venosa central. Este es el shock que da congestión. Cuando te hablen de congestión pulmonar, edema agudo de pulmón, ingurgitación yugular, etcétera, ese es el shock cardiogénico, es el shock húmedo. Te van a decir piel fría con crépitos. Ese es el shock cardiogénico. Y el obstructivo es igual que el cardiogénico, solo que en el cardiogénico falla la sístole, en el obstructivo falla la diástole del corazón, o sea, el llenado, ¿no? Igual el gasto cae, la respuesta compensatoria es aumento de la resistencia, o a veces está normal. Igual hay congestión, tanto pulmonar como sistémica. Y acá están las causas de cada uno de ellos. Cuando te dicen la causa más frecuente de shock hipovolémico es en un paciente politraumatizado, ¿no? Por lesión de vísceras, hemorragia digestiva, pérdidas gastrointestinales, por eso destaca en pediatría, o pérdidas por tercer espacio. ¿Qué patologías les hacen perder líquido por tercer espacio? ¿Se acuerdan? Obstrucción intestinal, pancreatitis aguda, pierden líquido por tercer espacio. Obstrucción o pancreatitis. Luego tenemos acá el shock cardiogénico. La causa más frecuente es infarto agudo de miocardio.
¿no? Arritmias, falla cardíaca, pero el más frecuente infarto. En el obstructivo, ¿quién altera la diástole? El llenado, taponamiento, neumotórax tensión, tromboembolismo pulmonar, pericarditis constrictiva. Cuando te digan de qué muere un paciente con TEP, de shock obstructivo, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar. Y en el distributivo la causa más frecuente es sepsis, ¿no? El distributivo, la causa más frecuente es sepsis. Anafilaxia, reacción alérgica severa, también la anafilaxia es un ejemplo del shock distributivo. Falla suprarrenal, Addison, o TEC severo, ¿no? Cuando hay Glasgow menos de 8. Cuando les digan el shock neurogénico, ¿dónde, dentro de quién está el shock neurogénico? Dentro del distributivo está el shock neurogénico. Esas son las causas que tienen que acordarse. Muy bien, entonces como la causa más frecuente, el shock más frecuente es el distributivo y la causa más frecuente es sepsis, hay que recordar la definición. Sepsis es un foco infeccioso, más frecuente pulmonar, también urinario, ¿no? Que genera falla de órgano. ¿Ya? ¿En qué falla de órgano se puede presentar? Falla respiratoria, neurológica por caída del Glasgow, respiratoria por caída del PAFI, hipotensión, falla hepática con ictericia, plaquetopenia, falla hematológica, creatinina, oliguria. ¿Ya? Cuando ya tenemos esas fallas de órgano en contexto de una infección, entonces hablamos de sepsis, ¿no? Entonces te van a poner como caso clínico: paciente con fiebre, tos, con expectoración purulenta y ictericia, falla renal. Ya eso es una sepsis, ¿no? Es una neumonía que se está complicando con una sepsis. En gestantes también, la endometritis, ¿no? Paciente con loquios, fétidos, fiebre, y luego hace hipotensión, falla renal. Ya eso es una sepsis. Ustedes tienen un foco infeccioso y ese foco infeccioso empieza a ser falla de órgano. Entonces ahí hablamos ya de sepsis. A la cabecera del paciente ustedes pueden aplicar el Quick SOFA, en la cual solo tenemos parámetros clínicos, ¿no? Frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica y el Glasgow. Entonces no necesitamos laboratorio. La frecuencia respiratoria más de 22, caída de la presión arterial sistólica menos de 100 o caída del Glasgow menos de 15, si tiene 2 puntos, 2 alteraciones de estos 3, ya es una falla de órgano, ¿no? Cuando hay 2 de estas 3 alteraciones. Ya entonces ahí evaluamos los criterios de SOFA que hemos evaluado acá, que son los 6 criterios que hemos evaluado acá. Entonces si confirmamos sepsis, la primera conducta es fluidoterapia. Hay que pasarle fluidos. Un paciente séptico hay que pasarle fluidos. Si ya es refractario a la fluidoterapia se llama shock séptico. Cuando no responde a los fluidos se llama shock séptico. ¿Y a qué responde el shock séptico? A los vasopresores. ¿Cuál es el de elección? La norepinefrina. Porque la norepinefrina estimula más los receptores alfa que beta. O sea, ¿quién prefiere? A los receptores alfa adrenérgicos de los vasos. O sea, es el que hace más vasoconstricción. O el aumento del lactato, ¿no? Eso ya es shock séptico. Pero recuerden la definición de shock séptico. No responde a fluidos, necesita vasopresores, el lactato aumentado. Tiene 40% de mortalidad. 40% de mortalidad. El shock hemorrágico tiene 4 categorías, ¿no? La categoría 1 es cuando el paciente esté estable. Miren, su frecuencia cardíaca y su presión arterial están normal. Ese es el grado 1. Está sangrando, pero su presión, su frecuencia cardíaca está normal. Grado 2 ya tiene taquicardia. Taquicardia. Grado 3 ya se choca, miren, taquicardia con hipotensión. Y acá es donde pierde más del 30% de su volemia. Cuando un paciente se choca, cuando pierde más del 30% de su volemia, ¿no? En el 4 también hay taquicardia con hipotensión, y la diferencia con el 3 es el estado del sensorio. ¿Cómo está en el grado 3? Confuso. Grado 4, letargia, estupor o coma. Letargia, estupor o coma, y ese es grado 4.
Grado 3 es confusión, ¿no? Con taquicardia y hipotensión. Entonces el grado del sensorio les va a hacer la diferencia. Y luego el tratamiento. En el caso del shock hipovolémico, ¿cuál será la medida urgente? Reponer volumen, fluidoterapia. Cuando tengan un paciente que está chocado y el tipo de shock es hipovolémico, ¿qué es lo primero que debes hacer? Colocarle 2 vías endovenosas periféricas, ¿no? Para pasarle fluido. ¿Cuál es el fluido de elección? Cloruro de sodio, el 0.9%. 2 litros a chorro o 10 a 20 mililitros por kilo de peso en bolo endovenoso. 2 litros a chorro o 10 a 20 mililitros por kilo de peso en bolo. Entonces esa es la medida urgente, ¿no? Pasarle fluidos en el shock hipovolémico. 2. ¿Cuándo pasamos paquete globular? Cuando la hemoglobina es menos de 7 o cuando la hemoglobina es menos de 9 si tiene infarto, angina. Si el paciente tiene angina e infarto, transfundimos cuando es menos de 9 la hemoglobina. Plasma fresco congelado, cuando está alterado el perfil de coagulación. Está alterado el perfil de coagulación, plasma fresco. Y se está tomando, ¿cuándo le pasamos unidades de plaquetas? Cuando está menos de 50.000. O está tomando aspirina. Si el paciente está tomando aspirina o sus plaquetas son menos de 50.000, hay que pasarle unidad de plaquetas. Esas son las medidas más importantes en el shock hipovolémico para restablecer la hemodinamia del paciente, ¿ya? Para restablecer la fluidoterapia, paquete globular, plasma fresco o plaquetas cuando es necesario. En el caso del shock cardiogénico, ¿cuál es el tratamiento importante? Tratar la etiología. Cuando un paciente hace infarto y hace shock cardiogénico, hay que hacerle angioplastía, hay que tratar la etiología, ¿no? Ahora, pero hasta hacer la angioplastía va a tomar su tiempo. La conducta inmediata en el shock cardiogénico es darle inotrópicos. ¿Qué inotrópicos utilizamos en shock cardiogénico? Dobutamina, dopamina, ¿no? Utilizamos dobutamina, dopamina, que estimulan más los receptores beta que alfa. Es al revés de la norepinefrina, ¿no? La dobutamina, la dopamina estimulan más los receptores beta del corazón que los receptores alfa. Por eso son de elección en el shock cardiogénico. En el obstructivo hay que manejar la etiología, ¿no? Si es un taponamiento, pericardiocentesis. Si es un tromboembolismo pulmonar, anticoagular. Si es un tromboembolismo pulmonar. Si es un neumotórax a tensión, hay que drenar, ¿no? Hay que colocarle un tubo de drenaje torácico. Si es un neumotórax a tensión. O sea que el manejo es etiológico. Y en el shock distributivo, cuando es por sepsis, hemos dicho la primera medida es fluidoterapia. Le pasamos fluidos 20 a 30 mililitros por kilo de peso, más que el shock hipovolémico. 20 a 30 mililitros por kilo de peso. Aumentar la cobertura antibiótica, ¿no? Hay que dar ya antibióticos de amplio espectro. Y cuando no responde a los fluidos, que se llama shock séptico, vasopresores. ¿Quién es el vasopresor de elección? Norepinefrina. En shock séptico, el vasopresor de elección es la norepinefrina. Muy bien. Y de esa manera, los objetivos es recuperar el índice cardíaco, la disfunción orgánica. Lo que más nos sirve acá es el riñón. ¿Cómo vemos si un paciente séptico está respondiendo? Cuando mejora la diuresis. Por lo tanto, la diuresis normal que debe recuperarse en un paciente séptico es más de 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Ah? Más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Ese es un objetivo. Y el lactato que baje, ¿no? Que disminuye el lactato. Si el paciente tiene buena diuresis, está bajando el lactato, mejora el índice cardíaco, decimos que el paciente está respondiendo a la fluidoterapia. Está respondiendo, ¿no? A la fluidoterapia.
Y también les han preguntado por acá con respecto a la anafilaxia. Con respecto a la anafilaxia, ¿cuál es el tratamiento de elección? La epinefrina. ¿Ya? La epinefrina es el tratamiento de elección, la anafilaxia, ¿no? Con la reacción alérgica severa. La vía de elección es intramuscular. La más utilizada es la subcutánea, pero la de elección es la intramuscular, ¿no? Ahí está la dosis, media ampolla en el adulto, 0.01 miligramos por kilo de peso en el lactante, ¿ya? Recuerden que la ampolla de epinefrina viene en una dilución de 1/1000, porque viene 1 miligramo en 1 mililitro, entonces 1 en 1000. Cuando ya utilizamos la vía endovenosa, cuando el paciente no responde a la vía intramuscular o subcutánea, pasamos a la vía endovenosa y ahí hay que diluir 1 en 10.000, 1 en 10.000, porque se diluye la ampolla de epinefrina. Cuando pasan por vía endovenosa tienen que diluir la epinefrina. Cuando es subcutáneo intramuscular no es necesario diluir. ¿Estamos? La dosis no va a cambiar, ¿ya? Es media ampolla en el adulto y 0.01 mililitro por kilo de peso, miligramo, perdón, por kilo de peso en el lactante. Entonces la epinefrina es el tratamiento de elección en la anafilaxia, que hace shock distributivo. Muy bien. Luego tenemos la cardiopatía isquémica, ¿ya? La cardiopatía isquémica, recuerden, es un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. O sea, le está faltando oxígeno al miocardio. ¿Y cuál es la causa más frecuente que genera ese desbalance? La aterosclerosis es la causa más frecuente, la formación de placas de ateroma, ¿no? Miren cómo se forman las placas de ateroma. El que participa acá es el LDL. El LDL, que debería llevar el colesterol a los tejidos periféricos, como está en exceso, empieza a dejarlo en el subendotelio. Empieza a dejar el colesterol en el subendotelio. Se oxida y eso atrae a los macrófagos. Recuerden que el macrófago participa en la inflamación crónica. ¿Quién participa en la inflamación aguda? Los neutrófilos. Por eso acá miren cómo se atrae el monocito macrófago. Por eso si les pedirían definir qué es la aterosclerosis, es una inflamación crónica de las arterias, porque participa el macrófago. Inflamación crónica de las arterias. ¿Y qué hace el macrófago? Fagocita el LDL oxidado y se forman las llamadas células espumosas, que luego se acumulan y forman las estrías grasas. Y poco a poco, miren cómo va creciendo la placa de ateroma, miren cómo va creciendo, ¿no? Se forma un centro lipídico y va creciendo la placa de ateroma hasta que produce reducción importante de la luz de la arteria coronaria. ¿Eso qué va a producir? Hipoperfusión. Y la isquemia, producto de la hipoperfusión del miocardio, se va a conocer con el nombre de angina. Para que el paciente tenga angina, la obstrucción de la luz debe ser más del 70%. Por eso muchos pacientes están asintomáticos. Si la obstrucción es del 50%, no tienen síntomas. Recién aparece cuando la obstrucción es más del 70%. Ahí aparecen los síntomas, ¿no? Ese dolor de pecho, ¿de qué tipo? Opresivo. Cuando te digan adulto mayor con dolor de pecho opresivo, ¿a dónde se irradia? Al brazo izquierdo, a la mandíbula o al epigastrio, ¿no? Brazo izquierdo, mandíbula, epigastrio. ¿Quién lo desencadenó? El esfuerzo. ¿Quién lo calma? El reposo o los nitratos. Son 3 criterios: dolor opresivo, desencadenado por el esfuerzo, y calma con el reposo o los nitratos. Entonces ahí hablamos, si es que calma el dolor, estamos hablando del cuadro crónico, que es la angina estable. Estable porque es estacionaria, calma, no progresa. Entonces es la angina estable. La angina estable, recuerden, es la forma crónica de la cardiopatía isquémica, ¿eh? Es la forma crónica. Entonces la clínica depende del grado de obstrucción de la luz
de la arteria coronaria. ¿Cuál es la arteria que más se compromete? La rama de la coronaria izquierda, la descendente anterior, es la que más frecuentemente se compromete. Por eso el infarto más frecuente, ¿cuál es si les preguntaran? El infarto de cara anterior, el anteroseptal, es el infarto más frecuente, que depende de esta arteria, ¿no? La descendente anterior. Segundo, circunfleja, cara lateral. Tercero, descendente posterior, que es la cara inferior o diafragmática. Pues ahí tienen los tres vasos, que van a producir los tres tipos de infarto: cara anterior, cara lateral y cara diafragmática o inferior, por compromiso de la descendente posterior. Y ese es el orden de afectación. El que más frecuentemente se afecta es la descendente anterior. El contexto clínico: ¿cuándo van a sospechar de una cardiopatía isquémica? Porque el diagnóstico es clínico, el diagnóstico es clínico. Es un adulto más de 50 años, varón. ¿Quién tiene más riesgo de infarto? Varón. Adulto varón, más de 50 años, antecedente personal o familiar de enfermedad cardiovascular. Pero estos son los 4 factores de riesgo mayores modificables: tabaco, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Son los 4 mayores, acuérdense: tabaco, hipertensión, diabetes, dislipidemia. En la diabetes, ¿quién es el equivalente de angina? Disnea. Si les dan un caso clínico de diabético con disnea súbita, descarten infarto. En el diabético el equivalente de angina es disnea. Los demás son ya factores secundarios. Entonces el cuadro crónico, hemos dicho, se llama angina estable debido a la obstrucción de la luz de la arteria coronaria. Cuanto mayor obstrucción, más clínica. Si tenemos duda diagnóstica en el cuadro crónico, ¿qué pruebas podemos solicitar? Ergometría o test de esfuerzo, ¿no? Ojo, este es para el cuadro crónico, para el estable. Ergometría o test de esfuerzo para ver el diagnóstico cuando tenemos duda, o el pronóstico también. Sirven para diagnóstico y pronóstico. Ecocardiograma de esfuerzo. Cuando no puede hacer ejercicio, gammagrafía. Paciente que tiene artrosis de cadera y no puede hacer esfuerzo, hay que hacerle gammagrafía cardíaca. O el gol estándar, que es la angiografía coronaria, ¿no? O coronariografía. Es el gol estándar. Muy bien, ¿y cuál es el tratamiento de la angina estable del cuadro crónico? Su terapia antianginosa, nitratos. El nitrato solo es sintomático. En cambio, el que mejora el pronóstico es el beta-block. Ojo, cuando te digan que antianginoso mejora el pronóstico, beta-block. Si no puedes utilizar beta-block, ¿quién lo reemplaza? Calcio antagonista, ¿no? Si el paciente tiene asma, tiene POC, no puedes utilizar beta-block, le das calcio antagonista. Entonces, ¿cuál es la ventaja del beta-block? Que mejora el pronóstico, baja la mortalidad. En cambio, el nitrato solo le calma los síntomas. Nitrato solo calma los síntomas, ¿no? Su antiagregante plaquetario, aspirina, clopidogrel. Su estatina. ¿Para qué le damos estatina acá? ¿Para bajar el colesterol? No, para estabilizar la placa de ateroma. ¿Cómo se llama ese efecto farmacológico? Cuando no era para bajar el colesterol, ¿cómo se llama ese efecto? Pleiotrópico, muy bien. Efecto pleiotrópico. ¿Ya? Por eso utilizamos estatinas acá, no para bajar el colesterol, sino por su efecto pleiotrópico, antioxidante, antiinflamatorio, estabilizador de la placa de ateroma. Utilizamos los dos más potentes, rosuvastatina y atorvastatina. Rosuvastatina y atorvastatina. Y luego el antirremodelador. Cuando te pregunten cuál es el fármaco antirremodelador, los YECAS. Los YECAS son los antirremodeladores, ¿no? Entonces, ese es el manejo médico. Antianginoso, antiagregante, estatinas, YECAS, para el cuadro crónico. Pero si no
responde al manejo médico o tiene mal pronóstico en las pruebas diagnósticas que hemos visto, si te dicen que no responde al manejo médico o el paciente es de alto riesgo, mal pronóstico, hay que hacerle terapia de revascularización. No basta con el manejo médico, hay que revascularizar. Cuando el paciente es de alto riesgo, no responde al manejo médico. Angioplastía con colocación de stent o cirugía de bypass. Entonces, colocamos stent o lo operamos. Acuérdate los criterios para operar: lesión de un vaso, lesión de 2 vasos o lesión de 3 vasos. Lesión de un vaso, tronco de la coronaria izquierda, obstruida más del 50%. Eso hay que operar en ese paciente. Si está obstruido la coronaria izquierda más del 50%, hay que operar. Lesión de un vaso. Lesión de 2 vasos, incluida la descendente anterior, obstruida más del 70%. Hay que operar cuando hay lesión de 2 vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior obstruida más del 70%. O cuando es diabético o tiene falla cardíaca. Se dice lesión de 2 vasos en diabético o tiene falla cardíaca, hay que operar. Y si ya tiene lesión de 3 vasos, con mayor razón. Cuando ya está afectado varios vasos, hay que operar al paciente, ¿no? Cuando está afectado varios vasos. Entonces acuérdense la cirugía. Si no cumple esos criterios, solo angioplastía, cuando no cumple esos criterios, ¿verdad? Entonces, si la coronaria izquierda está obstruida más del 50%, lesión de 2 vasos en diabético, falla cardíaca, o la descendente anterior obstruida más del 70%, o lesión de 3 vasos, se opera. ¿Y cuál es el injerto de elección? La arteria mamaria interna, ya es el injerto de elección. La arteria es mejor que la vena safena, porque la arteria tiene menos tasa de oclusión. La arteria mamaria es mejor que la vena safena. Ya está. En el cuadro agudo, ese paciente que va a venir por la emergencia, ¿no? Se llama el síndrome isquémico coronario agudo. Acá en la fisiopatología se produce un evento que se conoce con el nombre de accidente de placa. ¿Qué quiere decir? Se rompe la placa. La placa de ateroma se rompe. ¿Y qué pasa cuando la placa de ateroma se rompe? Va a pasar esto, mira. Se forma un trombo. Entonces la placa de ateroma era pequeña, pero al romperse y formarse el trombo, ahí es donde va a producir una oclusión aguda. Si el paciente tiene buena suerte, la oclusión va a ser parcial. Miren, todavía hay luz, pero si el paciente ya es grave, tiene una oclusión total. Entonces son 2 eventos, 2 escenarios diferentes. Acá hay una oclusión total cuando se rompe la placa, porque el trombo es grande, y acá la oclusión es parcial. Pero ¿cómo lo vamos a diferenciar estos 2 eventos fisiopatológicos? En el electrocardiograma, que es la primera prueba que vamos a pedir en los primeros 10 a 15 minutos. En los primeros 10 a 15 minutos pedimos electrocardiograma. Si el ST no se eleva, estamos frente a este cuadro, oclusión parcial. Pero si el ST, el segmento ST se eleva, esa es una oclusión total. De esa manera diferenciamos. Por eso hay 2 tipos de SICA, ¿no? ST elevado y ST no elevado. ¿Cuál es el homólogo del ST elevado? Bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo, ¿eh? Te dicen bloqueo completo de rama izquierda o ST elevado, es lo mismo. ¿Qué se está produciendo? Una oclusión total. Entonces el EKG nos diferencia si la oclusión es parcial o la oclusión es total. Y luego, ¿cuál es la segunda prueba que vamos a pedir? Las enzimas. Entonces la primera prueba es el electrocardiograma en un SICA. La segunda prueba son las enzimas. ¿Cuáles son las más sensibles y específicas? Las troponinas. ¿Quiénes sirven para el reinfarto? Para los reinfartos sirve
la CPK. ¿Qué fracción? MB. La primera en elevarse, la mioglobina. Ahí lo están viendo, ¿no? Entonces acuérdense esos datos. La primera enzima en elevarse, la mioglobina. La que sirve para medir los reinfartos, la CPK, fracción MB. Pero la que gana a todos en rentabilidad diagnóstica, la más sensible, la más específica, las tropónimas, que permanecen elevados hasta 10 días. Permanecen buen tiempo elevados las troponinas. Entonces, una vez que he clasificado con el EKG, la segunda prueba es las enzimas. Si las enzimas salen negativas en UST no elevado, eso es angina inestable. En cambio, si en un UST elevado las enzimas salen positivas, si la enzima sale positiva, y es un infarto. Para que tú marques en una respuesta, en una alternativa infarto, te tienen que decir troponinas positivas. Eso me dice que ya hay necrosis, por lo tanto es un infarto. No Q es el subendocárdico, solo se necrosa el subendocárdico. En cambio, cuando el ST se eleva o hay bloqueo completo de rama izquierda, acá las enzimas van a salir incluso más positivas. Va a ser un infarto con onda Q. ¿Quién produce el infarto con onda Q? El ST elevado. ¿Y qué significa la onda Q? Que toda la pared se ha necrosado. Por eso este es el infarto transmural. El infarto transmural, ¿no? Que se produce por el ST elevado, ¿no? Que es la emergencia. Es la emergencia. Entonces ahí tienen que recordar la clasificación, ¿no? El ST no elevado es angina inestable, infarto no Q. ¿Quién lo diferencia? Las enzimas. En cambio, el ST elevado, infarto con onda Q. Eso es lo que tienen que recordar, ¿no? ¿Cuáles son las 5 formas de angina inestable? Recuerden, en angina inestable las enzimas están negativas y las 5 formas clínicas son: cuando la angina aparece al reposo, es inestable. Porque el estable, ¿quién lo desencadena? El esfuerzo. Acá lo desencadena el esfuerzo. En el inestable lo puede desencadenar el reposo. Eso es inestable. Progresiva, dura más de 20 minutos. La estable dura menos de 20 minutos. Calma con el reposo, con los nitratos. La inestable no calma, va progresando en intensidad, dura más de 20 minutos. El debut, reciente comienzo. Cuando una angina debuta en un paciente es inestable. Posinfarto, por eso, ¿cuál es la enzima que evalúa los reinfartos? CPK, MB, evalúa los reinfartos. Y la del joven, ¿no? Acuérdense, el joven que consume cocaína y hace vasoespasmo coronario. ¿Cómo se llama eso? Angina de Prince-Metal, por vasoespasmo coronario. Angina de Prince-Metal. Cuando el ST se eleva, chicos, cuando el ST se eleva, esto nos orienta la cara del corazón que se está infartando. Te dicen ST elevado en B1 a B4. Esta es la cara que se está infartando, anteroseptal. ¿Qué arteria se ha comprometido? La descendente anterior. Si el ST se eleva en D2, D3 a BF, es infarto de cara inferior, ¿no? O diafragmática. ¿Qué arteria se ha comprometido? La descendente posterior. Y D1 a BL, lateral alto, B5, B6, lateral bajo. ¿Qué arteria se ha comprometido cuando es infarto lateral? Circunfleja. ¿Verdad? Eso tienen que recordar. Circunfleja, descendente posterior, descendente anterior. Y las derivaciones, porque nos indica la cara del corazón que se está infartando, ¿no? En el EKG la primera alteración es en la onda T. ¿Qué indica la alteración de la onda T? Isquemia. Luego el segmento ST, lesión. Y luego la onda Q, que le indica necrosis, ¿no? Onda T, isquemia, segmento ST, lesión, onda Q, necrosis. ¿Estamos?
Muy bien, entonces, ¿cuáles son los dos elementos diagnósticos en el cuadro agudo? EKG y enzimas. Son los dos elementos diagnósticos en el cuadro agudo. Tratamiento del cuadro agudo. El tratamiento del cuadro agudo es calmar el dolor al paciente de manera rápida con nitroglicerina por vía sublingual. Aspirina, dosis de ataque. Antes se decía la terapia mona, ¿no? Morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. La terapia mona. Pero la morfina solo se utiliza cuando no calme el dolor con la nitroglicerina. Cuando digan no calme el dolor con la nitroglicerina, le pasamos morfina. Y oxígeno cuando está desaturando, cuando la saturación es menos del 90%. Recién le pasamos oxígeno. O sea, ya no es necesario la morfina, el oxígeno en todos los casos. Lo que se ha agregado es esto: hay que darle estatinas de forma inmediata y beta block, los cardioselectivos. ¿Quiénes son los cardioselectivos? ¿Cuál era la mnemotecnia? MBA, ¿no? Metoprolol, bisoprolol y atenolol. Metoprolol, bisoprolol y atenolol. Entonces, esta es la terapia inicial a todo paciente agudo, pero luego viene esta terapia ya específica dependiendo del Zika. Hemos dicho ST no elevado y ST elevado. El no elevado, ¿cómo era la oclusión en el no elevado? Parcial. En cambio, cuando se eleve el ST, ¿cómo era la oclusión? Total, ¿no? Acuérdense ese evento fisiopatológico. Entonces, en el no elevado, como todavía hay flujo, hay que dejarle solo anticoagulación y antiagregación. Nada más, anticoagulamos y antiagregamos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Con qué vamos a hacer la anticoagulación? Tenemos heparina, ¿no es cierto? Heparina no fraccionada, que se controla con TPPA, o la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, que no necesita, en este caso, monitorizar. ¿Y cómo se llama el pentasacárido que actúa como anticoagulante? Fondaparinux. Esa es la anticoagulación. Ahora, ¿cuándo preferimos las heparinas? Cuando el paciente tiene bajo riesgo de hemorragia. ¿Cuándo preferimos el Fondaparinux? Cuando el paciente tiene alto riesgo de hemorragia. Actualmente, cuando tú vas a dar un anticoagulante, no te olvides de evaluar el riesgo de sangrado, porque lo proteges de la trombosis. Pero si no lo evalúas, no evalúas el riesgo de sangrado, el paciente muere de hemorragia. Por eso, si te preguntaran en el examen, ¿qué anticoagulante damos cuando hay bajo riesgo de hemorragia? Heparinas. Pero si hay alto riesgo de hemorragia, no heparina, porque el paciente va a ser sangrado. Fondaparinux. Entonces, esta es la anticoagulación. Y la antiagregación plaquetaria es similar. El antiagregante básico es aspirina, pero hay que dar 2 antiagregantes plaquetarios. Y el otro antiagregante lo vamos a hacer también en función del sangrado. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, ¿qué le damos? Ticagrelor. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, clopidogrel. Entonces, el segundo antiagregante va a depender del riesgo de hemorragia. Si el paciente tiene alto riesgo de hemorragia, clopidogrel, que es menos potente, ¿no? En cambio, si tiene alto riesgo, si tiene bajo riesgo de hemorragia, hay que darle el más potente. ¿Quién es el más potente de los inhibidores de los receptores de ADP? El ticagrelor. En diabéticos se utiliza el prasugrel. Prasugrel. Ya está. Esta es la terapia que damos al ST no elevado. ST no elevado. Antiagregación y anticoagulación. Ese es el tratamiento. Y el tratamiento no queda ahí.
¿Qué vamos a hacer al paciente con ST no elevado? Estratificar. ¿Y cuál es el score? Hay varios, pero el más práctico es este. El score práctico que estratifica al psique ST no elevado es el score de TIMI. Ahí están los 7 parámetros. ¿Ya? Son 7 parámetros. Entonces, si nos sale menos de 3 puntos, es bajo riesgo. Más de 3 puntos, alto riesgo. Entonces, si es de bajo riesgo, le dejamos con su manejo médico, anticoagulación, antiagregación. Pero si es más de 3 puntos, revascularizar, si no el paciente se va a morir. Cuando es de alto riesgo, lo llevamos a angioplastía o cirugía de bypass. Ya hemos dicho las indicaciones. Entonces tienes que estratificar a tu ST no elevado, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento del ST elevado? O bloqueo completo de rama izquierda, es lo mismo. El tratamiento es reperfusión, porque ¿cómo era la oclusión? Total. ¿Y cuánto es la ventana terapéutica para reperfundir? 12 horas es la ventana terapéutica. Y la forma de elección y definitiva para reperfundir es la angioplastía coronaria transpercutánea. Esa es la de elección. ¿Qué es mejor brindarla? En las primeras 2 horas, en los primeros 120 minutos, eso es lo ideal. Pero ¿qué es lo que pasa en los hospitales? No todos los hospitales cuentan con unidad de cardiología para hacer angioplastía, ¿no? Entonces tienen la alternativa, fármacos. El fármaco que vamos a emplear acá son los fibrinolíticos o trombolíticos. Fibrinolíticos o trombolíticos. Que es alternativa a la angioplastía, pero hay que colocarla dentro de los primeros 30 minutos. Es lo ideal. La ventana es 12 horas. Pero ¿dónde encontramos mejor respuesta? En la angioplastía en las primeras 2 horas. En la terapia fibrinolítica en los primeros 30 minutos. La angioplastía es de elección por la vía radial, ¿verdad? Para colocar stent. Y la terapia fibrinolítica, que es la alternativa que hay que colocarla precoz, está contraindicado acá. Recuerden las contraindicaciones para fibrinolizar o hacer trombólisis. ACV, isquémico hemorrágico, aneurismo, tumor cerebral, disección de aorta, hemorragia activa, TEC severo. Estas son las contraindicaciones absolutas. Si el paciente tiene estas contraindicaciones, ya no puedes fibrinolizar. ¿Qué es lo único que le puedes ofrecer? Angioplastía. ¿Ya? Angioplastía. Chicos, una observación, ¿ya? He recibido algunas quejas de algunos docentes. Si es que van a venir a la clase, por favor, por respeto al docente, quédense al menos la primera mitad. Si van a venir y se van a retirar antes de la primera mitad, eso es pésimo. Eso habla mal de ustedes, ¿ya? Así que, por favor, si se van a quedar, por respeto, quédense hasta la primera mitad. No los voy a obligar. Si ustedes están acá es porque ustedes están motivados, al igual que, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta enseñar. Entonces me motiva que ustedes aprendan. Pero obviamente ustedes tienen que tener el interés, ¿ya? Es de mal gusto que estoy viendo que se están retirando antes de la primera mitad. No ha pasado ni una hora. ¿Para qué vienen? No entienden. Por gusto, están perdiendo su tiempo. Ustedes mismos se están engañando, ¿ya? Entonces, por favor, si se van a quedar al menos la primera parte, ¿ya? Ya en la segunda parte ya pues, se desaparece. Lo mismo también para los que están cansados, ¿ya? Entiendo que están cansados, eso. Les dejo dormir la primera mitad, pero en la segunda mitad ya se levantan, ¿no? ¿Ya? En la segunda mitad ya se levantan. Entonces reposen hasta la primera mitad. A veces hay varios que están como feo, pero ya en la segunda mitad se levantan, ¿ya? Muy bien. Pues va a depender de ustedes, ¿ya, chicos? Muy bien. ¿Y las complicaciones? En las complicaciones les han preguntado de qué se muere un paciente con infarto.
La principal causa de muerte a corto plazo es arritmias, ¿no? Es arritmias, sobre todo las arritmias ventriculares, ¿no? Las arritmias ventriculares es la principal causa de muerte a corto plazo, ¿no? En cambio, la causa de muerte a largo plazo es la falla cardíaca. La falla cardíaca es la causa de muerte a largo plazo, ¿no? Como ven, puede hacer también shock cardiogénico, aneurisma. ¿Cuándo van a sospechar de un aneurisma? Miren, acá está el aneurisma ventricular. Cuando el ST esté elevado más de 2 semanas. Cuando ustedes tengan un paciente con infarto y su ST esté elevado más de 14 días, pídanle un ecocardiograma, porque esa elevación persistente del ST es por un aneurisma, ¿no? Puede hacer reinfartos, embolización al sistema nervioso, porque puede formar émbolos, ¿no? Cuando el corazón se infarta, el corazón no se contrae bien, se forman trombos y luego esos trombos salen disparados. ¿Y cómo se llama la pericarditis postinfarto? Tiene un epónimo, ¿no? Síndrome de Dressler. Síndrome de Dressler. Es la pericarditis postinfarto, ¿no? La pericarditis postinfarto. Muy bien, entonces esas vienen a ser las complicaciones.